Función de variable compleja. Definición. Una función f que va desde el dominio y esta está contenida en el conjunto de números complejos al conjunto de números complejos que va a ser el codominio de la función tal que w es igual a f de z. A la variable dependiente la vamos a simbolizar con la letra w y a la variable independiente con la letra z. ¿Pero qué es una función? Una función es una relación que va desde un conjunto a otro. Ambos pueden ser distintos o iguales. En este caso, la relación va desde un subconjunto de números complejos a un subconjunto de números complejos. Para que sea una función debe cumplir con dos condiciones, de existencia y unicidad. La de existencia nos dice que debe existir una relación entre ambos conjuntos y la condición de unicidad lo que establece es un elemento del primer conjunto debe estar relacionado con uno y solo un elemento del segundo conjunto. Ahora vamos a sacar la condición de unicidad y nos vamos a quedar con la condición de existencia. Sacar la condición de unicidad, ¿qué significa entonces? Entonces, ¿qué es una función de variable compleja? Es una relación donde elementos del primer conjunto que va a estar en el plano Z van a estar relacionados con uno o más elementos del segundo conjunto del plano W. Recuerden que en el plano Z tienen componentes X y Y el plano W tiene componentes U y B. En la representación van a tener un conjunto de puntos llamado C, donde todos estos puntos que están adentro le corresponden puntos que van a parar en el plano W a C'. Fíjense en que no tiene que ser de la misma forma, eso va a depender de la función f de z que uno utilice. A este proceso de transformar un conjunto de puntos en otro conjunto de puntos se lo llama transformación o aplicación. Las funciones de variables complejas no tienen representación gráfica. ¿Por qué? Porque las funciones de variables complejas son funciones que están en 4 dimensiones. ¿Y esto a qué se debe? A que el dominio es un subconjunto de los números complejos que equivale a R2 y la imagen que va a estar en el codominio de la función también es un número complejo que equivale a R2. Por lo tanto, la función va a estar contenida en el producto cartesiano de complejo por complejo, es decir, de R2 por R2, que esto equivale a R4. Entonces, las funciones de variables complejas están contenidas en un espacio de 4 dimensiones. Significa que ahora un elemento de Z del primer conjunto estará relacionado con más de una W, es decir, ¿pueden tener más de una imagen? Sí, para funciones de variables complejas esto puede suceder. Pero uno puede decir que esto contradice el concepto de función y no, simplemente nosotros hasta ahora trabajamos con un concepto de función mucho más restringido, en donde hay que cumplir con ambas condiciones. Ahora, para poder distinguir aquellas relaciones que cumplen con la condición de existencia y unicidad de aquellas otras relaciones que cumplen con la condición de existencia nada más, las vamos a distinguir con dos nombres. W es igual a f de z y es uniforme cuando cumple con la condición de existencia y unicidad. Por ejemplo, z a la n con n perteneciente a los naturales, e a la z, seno de z, coseno de z. Esos son ejemplos de funciones uniformes. Después están las funciones donde a cada z le corresponde más de una w. Esas se llaman multiformes. Por ejemplo, logaritmo neperiano de z, raíz cuadrada de z, arcoseno de z. Por lo tanto, la función de variable compleja se van a clasificar en uniforme o multiforme y por lo general se trabaja con las funciones uniformes. Vamos a hablar un poco del concepto.
W va a ser igual a f de z. A W lo vamos a expresar de la forma binómica U más IB y a Z la vamos a expresar de la forma X más Y. El complejo U más IB va a estar en función de X más Y. Lo que vamos a obtener como resultado es un número complejo, donde la parte real va a ser una función de dos variables, u de x, y, esto sería la parte real, y la imaginaria va a ser una función de dos variables, b de x, y. Para obtener el dominio es la intersección del dominio de la parte real y el dominio de la parte imaginaria. Ejemplo, tenemos una función que va desde el dominio contenida en los complejos a los complejos, tal que W es igual a f de z y esto f de z va a ser igual a z al cuadrado. A z le vamos a dar un valor de 2i. Entonces, reemplazando, vamos a tener W igual a f de 2i y esto sería 2i al cuadrado. Realizando los cálculos vamos a obtener menos 4. Para calcular la parte real imaginaria vamos a tener que W es igual a z al cuadrado. Entonces W es U más IB igual a X más Y al cuadrado. Entonces U más IB es igual. Vamos a desarrollar el cuadrado de un binomio, que vamos a obtener X al cuadrado más 2xy menos y al cuadrado. Entonces vamos a igualar en los complejos, que para igualar los complejos debemos tener la componente real, componente imaginaria con componente imaginaria. Entonces la componente real u de xy es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado, y la parte imaginaria bxy es igual a 2xy. Esos dos resultados son campos escalares, que estos sí los podemos representar en la gráfica, pero solamente como parte real y parte imaginaria. Y para sacar el dominio de la parte real es R2, todo R2. El dominio de la parte imaginaria también es R2. Y entonces la intersección va a ser R2, que equivale a los números complejos. Entonces esto es una función uniforme, y que era uniforme, que cumple con la condición de existencia y unicidad. Función exponencial compleja. ¿Cuándo una función exponencial es compleja? Bueno, la función e a la z se verifica de complejo al complejo, donde z es igual a x más y por y. Antes tenemos que definir cuando el exponente es real, es decir, cuando z es real, el exponente también lo es. Entonces, e a la x es igual a la sumatoria de n igual a 0 a infinito de x a la n sobre n factorial. Ahora reemplazamos en x por y por x. Entonces, e a la y por x es igual a la sumatoria de n igual a 0 a infinito de y por x a la n sobre n factorial. Evaluando la sumatoria, le daríamos valor a n. Cuando n valga 0, nos queda 1, más cuando n valga 1 nos queda y por x, más cuando n valga 2 nos queda y por x al cuadrado sobre 2 factorial, más y sucede. Bueno, esto es igual a 1 más y por x, cuando y al cuadrado es igual a menos 1, entonces nos queda x al cuadrado sobre 2 factorial más sucesivamente.
Podemos seguir evaluando cuando n vale 4, cuando vale 5, cuando vale 6. Pero vamos a hacer hasta 3. Entonces nos queda 1 menos x al cuadrado sobre 2 factorial más 4 a la cuarta sobre 4 factorial más, y hay muchísimo más y, que es la parte imaginaria, por x menos x al cubo sobre 3 factorial más. Esto es la serie del coseno y esto es la serie del seno. Esto es la serie del coseno de x. El coseno de x más y por la serie del seno de x. Entonces, e a la y por x es igual al coseno de x más y por el seno de x. E a la z es igual a e, y z ¿cuánto vale? Y x más y por y. Entonces, x más y por y. La suma de exponentes es igual al producto. Entonces, e a la x por e a la y por y. Eso es igual, e a la x es igual a e a la x por, ¿y cuánto? E a la y por y, ¿a qué equivale? ¿A qué es igual? A coseno de y más y por seno de y. Compleja, porque e a la z es una función que se reduce a e a la z cuando z es real. ¿Qué quiere decir? Que y va a ser igual a 0. Después otra condición también, que e a la z es una función entera, analíticamente en todos sus puntos. Otra condición también, que su derivada de e a la x o de e a la z es la misma. En este caso la exponencial. La derivada de e a la x es igual a e a la x. Entonces, por eso es una de las condiciones también. Función exponencial de variables complejas. Voy a dar un ejemplo con el siguiente complejo. E elevada a 1 más y al cuadrado sobre 1 menos y. Para resolverlo, debo pasar al exponente a la forma binómica, es decir, a la forma a más bi, para poder aplicar la definición de función exponencial. Entonces, voy a comenzar resolviendo el numerador, en donde 1 más y al cuadrado es igual al primero al cuadrado más el duplo del primero por el segundo, que es igual a 2i, más el segundo al cuadrado, sobre 1 menos i. Esto es igual a... Recordemos que i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces se cancela 1, donde obtengo como numerador 2i sobre 1 menos i. Entonces, resolviendo el cociente de números complejos, voy a obtener 2i por 1 más i sobre 1 menos i por 1 más i. Esto es igual a 2i por 1 más i sobre, resolviendo el producto del denominador, obtengo 1 más 1. Y 1 más 1 es igual a 2. Simplificando, obtengo i por 1 más i. Esto es igual a i por 1 es igual a i. I por i es i al cuadrado. I al cuadrado es igual a menos 1. Obtengo menos 1 más i. Sustituyendo la expresión voy a obtener e elevada a la menos 1 más i, a lo que es igual e a la menos 1
coseno de 1 más i seno de 1. En donde tengo que la parte real del complejo e elevado a 1 más i al cuadrado sobre 1 menos i va a ser igual a e a la menos 1 coseno de 1. Y la parte imaginaria de dicho complejo es igual a e a la menos 1 seno de 1.